Amén. Bueno, hermanos, eh, vamos a continuar con nuestro estudio de teología básica y vamos a seguir viendo los nombres de Dios. Eh, Hoy 31 de octubre, oiga bien, se celebra el Día de la Reforma y se celebra el Día Nacional de la Iglesia Evangélica de El Salvador, cada 31 de octubre. Y, oiga bien, la Reforma lo que hizo, vamos a tocar un poquito, solo para explicar, nosotros no venimos de Martín Lutero. A nosotros no, equivocadamente la Iglesia Católica nos llama protestantes, pero nosotros no somos protestantes. Nosotros, oiga bien, la Iglesia verdadera nació en el libro de los Hechos, que oiga bien, es la Iglesia apostólica, no romana. Es la Iglesia apostólica porque Dios la fundó a través de 12 hombres que llevaron el Evangelio, oiga bien, por todo el mundo. Entonces, la Reforma, lo que vino a hacer a través de Martín Lutero, es que Martín Lutero le mostró a la Iglesia Católica que habían perdido la esencia de la Iglesia del libro de los Hechos, porque habían hecho de la Iglesia un negocio, porque vendían indulgencias, porque vendían, oiga bien, se inventaron ritos para que la gente, oiga bien, a través de pagar dinero, pues podían sacar a sus seres queridos del purgatorio, oiga bien, aparecieron con los santos, entonces empezaron a adulterar la iglesia que nació, oiga bien, allá en el libro de los Hechos, y la adulteraron cuando se unieron con el Imperio Romano. Entonces Martín Lutero lo que hizo, oiga bien, fue mostrarle a la Iglesia Católica que estaban errados, que se habían equivocado. Tanto fue que la Iglesia, el Papa de ese momento, le dijeron a Martín Lutero que se retractara y lo iban a perdonar. Pero él dijo que no se iba a retractar porque el que le había, oiga, habían iluminado todo lo que había escrito en esas 95 tesis era el Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿por qué Martín Lutero, un 31 de octubre de 1500, se me va el año, clavó las 95 tesis en la puerta? ¿Por qué lo hizo ese día? Porque el siguiente día celebraban el Día de los Muertos. Otra cosa que no está en la Biblia, que en el libro de Levítico está sancionado. Entonces, oiga bien, Martín Lutero lo hizo así porque ese día iban a llegar todos a la iglesia de Wittenberg. Entonces, Martín Lutero las clavó y vieron y fueron reveladas. Entonces, los cristianos evangélicos no venimos, no somos protestantes. Y a través del tiempo, oiga bien, han venido naciendo perspectivas denominacionales. Pero la esencia de la iglesia nació en el libro de los Hechos. Unos somos bautistas, otros son, oiga bien, de las asambleas de Dios, otros son proféticos, otros son de la iglesia de Dios. ¿Cuál es la verdadera iglesia? La iglesia de Cristo. ¿Cuál es la iglesia de Cristo? Todas aquellas personas que hayan confesado y creído que Jesús es el Señor y vivamos de acuerdo a su voluntad y que seremos arrebatados, oiga bien, al sonar de una trompeta. Esa es la iglesia de Cristo. Dentro de las iglesias cristianas venimos muchos, aquí venimos muchos, pero solo usted sabe si es salvo. Por eso dice la Escritura que el Espíritu de Dios revela que somos sus hijos. ¿Por qué? Porque damos frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, oiga bien, nosotros no somos protestantes. No, nosotros venimos de la iglesia del libro de los Hechos. Martín Lutero no fue el primero. Con él despegó todo. Pero antes de Martín Lutero hubieron muchos hombres que murieron en hogueras porque confrontaban. Entonces, oiga bien, alrededor de la iglesia católica romana iban caminando siempre los verdaderos cristianos. Cuando Martín Lutero trajo la reforma, entonces los que venían caminando con lo verdadero se levantaron. ¿Por qué? Porque ya dentro de su propia casa había una confrontación
de parte de Martín Lutero. Entonces, oiga bien, ¿qué representa el día de hoy con la Reforma? Que solo hay una fe, que solo hay una escritura, que solo hay un Dios, que solo hay una gracia y que solo Dios se merece la gloria y la honra. Por eso nosotros no podemos adorar hombres, no podemos exaltar pastores, no pueden exaltar al Papa. ¿Por qué? Porque el único digno de toda gloria es Dios. Por eso, oiga bien, es que usted y yo no participamos de ritos. Es por eso que la sana doctrina del Evangelio es que el único que puede salvar al hombre es Cristo Jesús. No hay otro fuera de Él. Nadie me lleva al Padre, solo Cristo me lleva al Padre. No hay corredentora, no, Cristo nos lleva al Padre. Número 2, somos bibliocéntricos. ¿Por qué? Porque creemos que esta es la inerrante palabra de Dios y que esta es la revelación de Dios. Oiga bien, que el cristiano debe de tener, y aunque sea la Reina Valera, como dicen muchos, como dicen los católicos, que si, oiga bien, dicen ellos que somos protestantes porque ocupamos la Reina Valera. No, porque en ese momento Dios ocupó a esos dos monjes para que traducieran la palabra de Dios. Pero no somos protestantes, somos nacidos de la iglesia del libro de los Hechos, que al principio se le llamó los del camino y en Antioquía se le llamó por primera vez cristianos. Entonces, oiga bien, la Reforma se celebra porque se rompió el hermetismo y el secuestro que la Iglesia Católica y el papado tenía de las Escrituras. Y después del 1500, oiga bien, se imprimió la primera Biblia del Nuevo Testamento. Y de ahí se recopiló y ahora, oiga bien, hay multitud de traducciones de la Biblia, pero siempre con la misma esencia de la revelación que Dios hizo a través del Espíritu Santo. Entonces, hoy continuamos con el estudio de la Biblia. Y recordemos, esto quiero que se lo grabe, que la palabra teos, oiga bien, es Dios, y que logos es el estudio y el discurso de las Escrituras. También, oiga bien, por tanto, etimológicamente, teología es discurso o disertación acerca de Dios. ¿Acerca de quién? De Dios. Entonces, Dios se nos revela a través de ¿qué? A través de la Escritura. También vimos las cosmovisiones, ¿verdad? Como el ateísmo, el agnosticismo, el politeísmo, el panteísmo, el materialismo y el deísmo. Esto usted memoríceselo, ¿verdad? Y si decimos ateísmo, son los que no creen en Dios. El agnosticismo son aquellos pues que dicen que ocurren las cosas así por así, pero no dejan de creer ni lo niegan. Esos son los agnósticos. Está el politeísmo, muchos dioses, el panteísmo, que todo es Dios, el materialismo, oiga bien, que es a través del materialismo acerca del dinero y también pues del materialismo que venimos de la materia y que si la materia está llena de pecado no puede habitar en un hombre Dios, porque Dios es santo. Y el deísmo, oiga bien, que creen que porque nosotros hay Padre, Hijo y Espíritu Santo, entonces ellos creen que son tres dioses. Pero oiga bien, nosotros somos teístas. ¿Por qué? Porque creemos en un Dios soberano que es una esencia con tres conciencias. Entonces, estamos estudiando, oiga bien, acerca de la doctrina propia. Y la doctrina propia es la enseñanza de nuestro Padre Celestial, revelada en Jesucristo y transmitida a nosotros ¿por quién? Por el Espíritu Santo en las Santas Escrituras. Y debe de ser recibida, confesada y seguida en la iglesia para la gloria del nombre de Dios. Entonces, a través de la teología propia, oiga bien, estamos aprendiendo o estamos viendo cualidades que solo Dios las tiene. Hemos visto a través de la enseñanza de estos días, oiga bien, que el nombre de Dios es sagrado. Y por eso, oiga bien, el pueblo judío no mencionaba el nombre de Dios en vano, sino que, oiga bien, veía las características que Dios tenía y que Dios se las había revelado a su nación, y de acuerdo a esas características que Dios tenía, que no son los atributos de Dios, le fueron poniendo nombres, y cada nombre, oiga bien, significaba esa cualidad de Dios. Y hemos visto el Shaddai, que es el Dios Todopoderoso, vimos Adonai, que significa el Señor, vimos Eloah, Eloé, que es el poderoso, fuerte, prominente, Elohim, que es el plural de Dios,
Y oiga bien, Elohim es el plural de Dios. ¿Por qué? Porque es parte de lo que ellos crearon. Por eso dice, hagamos al hombre a imagen y semejanza de nosotros. Entonces, Elohim es el plural de Dios. Vimos también la palabra Yahweh, que significa Señor o significa Jehová. Entonces, oiga bien, a través de la Escritura vamos a ver cómo Dios ha ido manifestando y cómo el pueblo logró, oiga bien, entender los significados de esas palabras hebreas reveladas a través de la Escritura. Y hoy vamos a continuar con Jehová Rafa, o como nosotros decimos, Yahweh, o como dicen, Yahweh Rafa. Y oiga bien, y Rafa significa el Señor que sana. Porque yo soy Jehová, tu sanador, dice el capítulo 15, versículo 26 de Éxodo. Tanto del cuerpo como del alma. En el cuerpo, preservando y curando enfermedades, y del alma, perdonando las iniquidades. Entonces, oiga bien, a través de la historia, Dios muestra su poder obrando y ejecutando milagros sobrenaturales en la vida de las personas. Claro, la esencia nuestra es Cristo. Y por eso la palabra dice que Él llevó todas nuestras enfermedades. Por sus llagas todos fuimos curados y hemos sido curados. Entonces, oiga bien, en este caso, ¿por qué se revela como Jehová Rafa? Porque Cristo no había venido. Y hoy sí ya vino. Y usted y yo lo tenemos en el corazón. Entonces, si tengo a Jehová Rafa en mi ser, entonces eso quiere decir que Él me puede sanar. Eso quiere decir que Él puede sanar ese cáncer. Que Él puede sanar sus rodillas. Que Él puede sanar sus riñones. Que Él puede sanar sus ojos. Que Él puede sanar su oído. Que Él puede sanar sus pies. ¿Sabe cuál es el problema? Que nos cuesta creer. Pero a través de la Biblia vemos cómo ese pueblo le creyó al Señor. Y Dios obró milagros sobrenaturales, hermano. Tanto así, oiga bien, que Dios nos muestra su poder a través de aquel hombre que se llenó de lepra. ¿Cómo se llamaba? Naamán el sirio. ¿Por qué? Porque Jehová Rafa vino sobre la vida de Naamán el sirio. Vino sobre la hermana y el hermano de Moisés, Aarón y María. Entonces podemos ver, oiga bien, que Dios es el que sana, pero no sana solo nuestro cuerpo. Dice que sana nuestra alma. Y Cristo, dándonos una nueva vida, oiga bien, sanó nuestra alma. Y dice la palabra que usted y yo vamos a ser salvos de todo, incluyendo su enfermedad, incluyendo su situación. Estábamos orando por un hermano apellido Rosales, Abel Rosales. Y el día de antier o ayer creo que fue que me escribió la hermana y me dijo, mi hermano partió, se nos adelantó. Muchas gracias, pastor, porque estuvieron orando por mi hermano. Y le digo yo, sí, pero ¿sabe cuál es la bendición? Que ella esté en un mejor lugar y ya está sano. Por eso yo a veces le digo que la muerte es un milagro. Lo que pasa es que a veces como seres humanos nos cuesta desprendernos de nuestros seres queridos. Y queremos tenerlos vivos. Pero oiga bien, ¿cómo yo como hijo voy a querer tener a mi madre en una cama postrada, invadida de cáncer, que ni la propia morfina le quita ya el dolor del cáncer? Y yo le estoy pidiendo al Señor que la sane porque la quiero tener. Me va a disculpar, eso es ser egoísta. Yo debo de pedirle a Dios que tenga misericordia de mi madre y que si la muerte es parte del milagro, que mejor se la lleve con Él.
Entonces, Él es nuestro sanador. Por eso yo siempre le digo, si usted está enfermo, vaya al médico, pero vaya en el nombre del Señor, para que cuando le digan que tiene X o Y enfermedad, usted pueda estar fortalecido en el Señor o fortalecido en el Señor, y su oración, oiga bien, esté direccionada plenamente en su enfermedad. Pero yo primero voy a Dios, porque Él es mi sanador. Señor, este dolor que estoy teniendo en mi espalda, no sé de qué es. Se estuvo obrando en mí, yo voy a ir a buscar la ciencia para que ellos me hagan los exámenes para ver qué tengo. Porque ya me aburrí de tomar acetaminofén, ibuprofeno, ¿verdad? Y loratadina, que es lo que da el seguro. No voy a ir, Señor, pero quiero que me reveles por qué debo de orar. Pero ya le dije a Él. ¿Por qué? Porque Él es mi sanador. Entonces, oiga bien, otro de los nombres de Dios es que Él es el que sana. Y oiga bien, y como Él es el que sana, entonces debo de aprender a confiar y a creer que Dios va a obrar sanidad en mi cuerpo. También dice que Él es nuestro Jehová Nisi y que Él es nuestra bandera. Entonces, oiga bien, Él es el que va delante de nosotros. No es usted, no soy yo. Oiga bien, Él es el que es primero por nosotros. Él me buscó a mí, no yo lo busqué a Él. Si usted y yo somos salvos, porque Él nos buscó, porque Él, oiga bien, puso su mirada sobre usted y sobre mí. Éxodo 17, 15. Mira lo que dice, y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. ¿Por qué? Porque ¿quién representaba a la nación de Israel? El Señor. Por eso, oiga bien, dentro de las celebraciones judías hay una celebración de banderas. ¿Por qué? Porque Él es su bandera. Y por eso es que las mueven. ¿Por qué? Porque la bandera representaba al Señor. En nuestra vida, oiga bien, ¿quién nos representa? Cristo Jesús. Él nos representa. ¿Quién nos sostiene? El Espíritu de Dios. ¿Quién nos ha dado una nueva vida? El Padre a través de su Hijo. Entonces, oiga bien, por eso no me acuerdo de este emperador que cuando iba a la guerra vino a su mente y dije, pongámosle cruces a las banderas, a los escudos. No me acuerdo el nombre de él. Porque él dijo que había visto en el cielo que Dios le había revelado que tenían que ponerle una cruz a los escudos. Y así iban, hermano, a la guerra y la ganaban. Entonces, Él es nuestra bandera. Él es el que nos representa. ¿Por qué? Porque Él es primero. Pues Constantino primero el Grande. Entonces, don de bandera es entendido como un lugar de reunión. Este nombre conmemora la victoria en el desierto. ¿Sobre quiénes? Sobre los amalecitas. Entonces, ¿quién triunfó sobre la muerte? ¿Es usted? Es Cristo. Entonces, como Cristo triunfó sobre la muerte, ¿quiere que le diga algo? ¿Y cuáles son los temores que tenemos? Va. ¿No se vio la foto, va? Esos son los temores que tenemos, ese temor. ¿Ah? ¿Por qué? Porque Él es nuestro Jehová Nisi. Por eso cuando iban se me va el nombre ahorita. Cada tribu llevaba un estandarte. La tribu de Leví, la de Benjamín, todos llevaban su bandera, su estandarte.
Usted y yo, ¿qué estandarte llevamos? El de Cristo. Entonces por eso es que usted debe andar en la calle confiado. ¿Ah? Porque usted y yo, ¿a quién representamos? A Cristo aquí en la tierra. Por eso es que usted y yo, oiga bien, debemos de vivir confiados, hermano, sabiendo que Dios está en control de todo. Otro de los nombres con los que se le conocía era el nombre de Jehová Mekadesh. Y esto se llama el Señor que santifica, que hace santo. Dios deja en claro que solo Él, no la ley, puede limpiar a su pueblo y hacerlo santo. La última plaga, ¿cuál fue? La de los primogénitos. Entonces, ¿qué hizo? ¿Qué le reveló Dios a Moisés? Que debían de pintar los tinteles, o sea, las entradas, con sangre de cordero. ¿Para qué? Para que el espíritu de muerte no pasara por sus casas y murieran sus primogénitos. Entonces, ¿qué hizo Dios, oiga bien, para santificarlo a usted y a mí? Derramó la sangre de su Hijo en la cruz. ¿Para qué? Para que la muerte no se adueñara de usted y de mí. Entonces, solo Él es el que puede salvar, santificar y hacer santo a alguien. Por ello, oiga bien, usted y yo somos dignos delante de Dios. Somos santos delante de Dios. ¿Sabe por qué? ¿Por nuestras obras? No, por lo que Dios hizo a través de Cristo en usted y en mí. Por eso, oiga bien, yo no puedo decir que no soy digno de que Dios obre en mí. ¿Quién dice eso? Usted es digno, ¿por qué? Por Cristo es digno. Vamos ahí a Levítico 28. Y mira lo que dice Levítico 28. Y guardad mis estatutos y ponerlos por obra, yo Jehová que os santifico. Entonces Él es ya Jehová Mekadesh. Por eso dice el libro de Romanos que usted y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero ¿quién nos santificó? Cristo. Por eso es que Cristo fue y es el sacrificio perfecto. En el Génesis, en la caída del hombre, en el capítulo 3, es donde Dios expresa, oiga bien, su primer redención a la humanidad. ¿Por qué? Porque en ese momento, a través de ese tejón que Dios sacrificó, hubo un derramamiento de sangre y le dio vestiduras a Adán y a Eva. Entonces, ahí fue la primera redención y el primer sacrificio. Ahí es donde se muestra, oiga bien, lo que el sacerdote iba a hacer una vez al año para expiar, ¿qué? Los pecados del pueblo. Pero solo Él es el que santifica. Vamos a Ezequiel 37:28. Entonces, oiga bien, fuera de Dios nadie lo puede santificar. Porque los mismos apóstoles necesitaron la santificación de parte de Dios. Ezequiel 37:28. Y sabrán las naciones que yo Jehová santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. En este momento, recordemos que todavía no había un templo construido. Entonces el tabernáculo era llevado, por decirlo así, de pueblo en pueblo.
Por eso que el tabernáculo era de carpas. Hasta que construyeron, oiga bien, el propio templo. Entonces, solo Dios es el que santifica. Y usted y yo hemos sido santificados a través de ¿quién? A través de Cristo Jesús. También está Jehová Shalom. Y Jehová Shalom es el Señor en nuestra paz. El nombre dado por Gedeón al altar que construyó después de que el ángel del Señor le aseguró que no moriría como pensó que sucedería después de haberlo visto. Vamos ahí a Jueces 6:24. Entonces, Jesús es la paz en medio de la tormenta. Porque dice que por Él, oiga bien, usted y yo hemos sido santificados para con el Padre a través de Cristo Jesús. Y es por eso, oiga bien, que Él nos ha dado esa paz. Y dice en la Escritura que la paz que Él nos da no es como la que el mundo da. Porque la paz que el mundo da es pasajera, pero la paz que Dios nos da es eterna. Y dice, y edificó ahí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abiezeritas. Entonces, oiga bien, Él es nuestra paz. Por eso es que ellos tienen la costumbre de decir Shalom, que Dios te dé paz. Pero no podían estar mencionando el nombre de Dios a cada rato. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces se decían Shalom, pero no de corazón. O ellos no se sentían aptos para decir el nombre del Señor. Entonces por eso es que se le pusieron Jehová Shalom. Entonces dicen Shalom, que la paz del Señor sea contigo. Por eso es que en la iglesia grande decían que la paz del Señor sea contigo al momento que se saludaban o daban la Eucaristía. Entonces, para nosotros, ¿quién es nuestra paz? Es Cristo Jesús. ¿Por qué es nuestra paz? Oiga bien, porque Él nos reconcilió ¿con quién? Con Dios. Y es uno de los primeros frutos ¿de qué? De la justificación. Entonces, oiga bien, dice que ahora tenemos paz para con Dios. ¿A través de quién? A través de Cristo. Entonces, en medio de la tormenta, usted y yo nos debemos de sentir con paz. Porque no es en nuestra fuerza que vamos a lograr conseguir el milagro. Es en Cristo. Solo debemos de aprender a confiar en Él. Y a decirle, Señor, sé tú mi paz. Entonces, por eso es que el pueblo, oiga bien, sabía que en medio de la aflicción, ¿quién confortaba sus corazones? Dios. Porque Él es la paz. Podemos ver también Jehová Elohim, que lo vemos como Señor y Dios. Una combinación del nombre único de Dios, que es YHWH, y el genérico Señor, significando que el Señor es el Señor de señores. Vamos a Génesis 2:4. Génesis 2:4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Oiga bien, por eso dice que toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Y ante Él, oiga bien, se doblará toda rodilla. Investigando un poquito de la palabra Yahweh o del tetragamatrón,
A través de estudios científicos, oiga bien, cuando usted respira dice Yahweh. A través de la ciencia. Yahweh, Yahweh. A través de la ciencia. Por eso dice que toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Y toda lengua alabará a Dios. Deleítate a sí mismo en Jehová. Entonces dice que cada vez que usted le hace y aspira, está diciendo Yahweh. Yahweh. Según la ciencia, hermano. Hasta la misma ciencia ha sacado eso. Es más, hasta un masón, búscalo ahí en TikTok. No es broma. Y se ha hecho viral. Hasta un mismo masón dice que el nombre impronunciable de Dios habita en nosotros. Y a través de la respiración, cuando usted respira y saca el aire, dice Yahweh. No están inventando, hermano. Algo de razón tienen que tener. Por eso le digo que a veces hay cosas buenas y hay cosas malas, ¿va? Búsquelo ahí. Entonces, oiga bien, vamos al Salmo 59:5. El Señor es Dios. Y tú, Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, despierta para castigar a todas las naciones. No tengas misericordia de todos los que se rebelan con iniquidad. Selah. ¿Por qué? Porque Él es el Señor de señores. Aquí no hay tales aquellos locos, va, que cantan la jefe de jefes, va. Eso no, es mentira. Los zorrillos del norte, no. El Señor es el Señor. Por eso es que cuando nosotros como cristianos vamos a Dios, debemos de hacerlo ¿con qué? Con respeto. No como unos bayuncos que salen ahí, el colocho, papachús y de ahí, hermano. No, Él es mi Señor, es mi Salvador, es mi Rey, es mi Señor, es mi salvación. Por eso nosotros debemos dirigirnos al Señor con respeto, como Jehová Elohim, como el Señor, como el creador de todo, de los cielos y de la tierra. También está Jehová Sidkenu, y es el Señor, es nuestra justicia. Vamos a Jeremías 33:16. Jehová Sidkenu, el Señor es nuestra justicia, al igual que con Y, HWH, Macadeis, es Dios únicamente quien provee la justificación para el hombre, a través de la persona de su Hijo Jesucristo, quien se hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos, oiga bien, hechos justicia de Dios en él. Y mire lo que dice Jeremías 33:16. En aquellos días Judá será salvo, y Jerusalén habitará segura, y se le llamará Jehová justicia nuestra. Entonces, oiga bien, usted y yo éramos culpables, pero ¿quién nos hizo justicia? Cristo nos hizo justicia. ¿Y cómo nos hizo justicia? Siendo Él nuestro vicario, siendo Él el llevador de nuestras cargas, siendo Él, oiga bien, el de tomar la cruz e ir al monte de la calavera y morir en muerte de cruz. Dice la Escritura que por un hombre entró el pecado al mundo y por él murieron muchos, pero también por un hombre, oiga bien, que se hizo pecador, salió el pecado y por él muchos hemos sido justificados y salvados. Entonces, oiga bien, Cristo Jesús es el que a usted y a mí nos ha justificado delante del Padre. Por eso es que cada vez que el diablo dice, mira, aquel anda pecando, mira, aquel es odioso, mira, aquel le desea el mal a su prójimo, y cuando Dios ve, ¿a quién ve? ¿A quién ve usted?
a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque quiere que le diga algo. Si usted y yo nunca vamos a dejar de ser pecadores mientras estemos vivos. Nunca. Porque el pecado habita en nosotros. Que ya no somos esclavos del pecado es otra cosa. Y como decía un predicador ahora, si usted va a una iglesia y ha hecho una oración, pero sigue viviendo como diablo, usted no es creyente. Así es que no anden diciendo que la salvación se pierde. Si usted va a una iglesia y vive como diablo, usted nunca ha recibido a Cristo. Porque hay unos que dicen, contestarle mal a mi papá es pecado porque lo irrespeto. Y si lo he irrespetado, si le levanté la voz y viene Cristo, pierdo mi salvación. No. Si usted va manejando y le echan el carro y usted le dice, maneja bien, dundo, y viene Cristo, se queda. No. ¿Por qué? Porque Cristo ya lo hizo santo, porque Cristo ya lo justificó, por eso. Pero otra cosa es que yo ando en la calle como soy loco, con cervezas adentro del carro, viendo a quién friego. Esa no es la conducta de un hijo de Dios, hermano. Y por eso la palabra dice que no debemos dejar que el sol se ponga sobre nuestro enojo. Pero como cada quien conoce sus luchas, entonces Él es nuestra justicia. Él es el que nos ha justificado y nos ha hecho libre del pecado, y es el que, oiga bien, rompió las cadenas que nos ataban a la condenación eterna, y ahora usted y yo somos libres en Cristo Jesús porque Él pagó la deuda. Es como que usted llegue al banco y mire, vengo a pagar una deuda que tengo aquí en el banco, y le dice del banco, no, si es que usted no debe nada, ya pagaron su deuda. ¿Quién? No, la persona que vino a pagar dijo que no le dijéramos, pero usted está libre de deuda. No creo, vuelva a ver el DUI. No, búsqueme por el NIT. ¿No será que ha escrito mal mi nombre? No, señora, que dice que usted ya no debe nada. No, revise bien porque después me van a estar hablando. No, señor. Y viene la señora y le enseña la pantalla. Va, mire, aquí dice deuda cancelada. Pues entonces, ¿qué es lo que hizo Cristo? Que delante del juez, delante de Dios, usted y yo éramos culpables. Pero Él compró su deuda a través de su sangre y ahora somos justos. Por eso es nuestro Jehová Tsidkenu. Él es nuestra justicia. También Él es nuestro Jehová Roí, y Él es nuestro pastor. Después que David reflexionó sobre su relación como pastor con sus ovejas, se dio cuenta de que era exactamente la relación que Dios tenía con él. Y así declara, Yahweh Roí es mi pastor y nada me faltará. ¿Y quién es el pastor de los pastores? Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el buen pastor, y el buen pastor está al cuidado de sus ovejas. Entonces, oiga bien, nosotros no decimos Jehová Roí. Él es mi pastor. Y yo pertenezco ¿a qué? A sus ovejas. Éramos cabritos, pero ya no somos cabritos. ¿Qué somos? Somos ovejitas que nos dejamos guiar ¿por quién? Por el buen pastor. Y ya vemos ovejitas que ha visto que las ovejitas son bobitas, va. Por eso se las lleva el lobo. Entonces todavía en el cristianismo hay ovejitas que son bobitas, y por eso se lo lleva el mundo. Y después vienen todas golpeadas, pero allá viene el Señor con la ovejita toda golpeada, perniquebrada,
la venda, la sana y la pone en el redil. ¿Sabe por qué? Porque seguimos siendo pecadores. Pero Él es mi pastor. Entonces, la garantía que Él es mi pastor, que cuando yo estoy haciendo las cosas mal, va a venir disciplina a mi vida. La garantía es que cuando yo hago algo indebido, el mismo Espíritu Santo me recrimina y oiga bien, y hace que mi corazón se compunja, se contrite y diga, la regué. Y le pedimos perdón a Dios. Pero si yo hago algo y no siento nada, entonces no le pertenezco a Dios. Por eso es que dice que Dios al que ama disciplina, porque Él es mi pastor. Entonces, a todos los que se van, Dios los va a ir a traer, si son sus hijos. Porque esto es así. Y lo voy a poner el claro ejemplo de mi familia. Niña Chávez, allá está Licha chupando en el Marañón. No fue a trabajar, ese era mi hermano. Y salía mi mamá a traer al niño, allá de más de 30 años, y se lo llevaba para la casa. Y venía, lo entraba y le hacía una sopita de mora con huevo para que le pasara la goma. Entonces, ¿por qué hacía eso mi mamá? Porque era su hijo. Pero si llegaban a decirle, fíjate que allá está el hijo de la vecina bien bolo. ¿Y qué decía mi mamá? A mí no me interesa. Entonces, cuando yo me voy a explorar el mundo, Dios me va a ir a traer. ¿Cómo? Al hospital, sin un pie, todo quebrado, pero me va a ir a traer. ¿Por qué? Porque le pertenezco a Él. Y entonces el Señor dice, como este no entiende, como este es cara dura, entonces mejor me lo voy a llevar. ¿Ah? Y se lo lleva. Entonces, a veces, si Él es mi pastor y nada me faltará, ¿por qué a veces no sana a las personas? ¿Sabe por qué a veces no sana a las personas de cáncer? Y mejor se las lleva. Porque van a seguir haciendo lo mismo. Por eso. Porque el Señor sabe que no van a tener cura y mejor ahorita que se reconcilie me lo llevo. Claro, para entender eso, hermano, usted debe de leer la palabra. ¿Por qué? Porque Él es mi Señor. Él es el buen pastor. Y nos vamos a quedar en este. Jehová Sama. El Señor está ahí. El nombre atribuido aquí a Jerusalén y al templo indica que la gloria del Señor, que en algún momento se apartó, había regresado a la nación. Vamos a Ezequiel 44, del 1 al 4. Ezequiel 44, del 1 al 4. Jehová Sama. Me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario, la cual mira hacia el oriente y estaba cerrada. Y me dijo Jehová, esta puerta está cerrada, no se abrirá, ni entrará por ella hombre, porque Jehová Dios de Israel entró por ella, estará por tanto cerrada. En cuanto al príncipe, por ser el príncipe, él se sentará allí para comer pan delante de Jehová. Por el vestíbulo de la puerta entrará y por ese mismo camino saldrá. Y me llevó hacia la puerta del norte por delante de la casa y miré, y he aquí que la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová, y me postré sobre mi rostro. Entonces, oiga bien, Jehová Sama es la presencia
de Dios, en este caso, en el tabernáculo. Ahora, ¿dónde está la presencia de Dios? Está en su vida. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo de Dios. Lastimosamente y equivocadamente, a veces los que cantamos o los que venimos a las iglesias decimos, he venido a buscar la presencia de Dios. No, es que la presencia de Dios está en usted. Y tenemos esas equivocaciones. Pero la presencia de Jehová está en usted. ¿Por qué? Porque tiene el Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿por qué no se me nota? Porque no lo practico. Pero el Espíritu Santo aquí lo tiene, ¿ve? La unción del Señor está sobre mí. Es que la unción ya la tiene. El problema es que no dejo que se desarrolle, pues. Porque estoy más enfocado, oiga bien, en lo externo que en tener una plena comunión con Dios. Entonces, a través de este estudio, estamos viendo el qué, los nombres de Dios. Y nos faltan todavía 9 nombres. 5 más en el Antiguo Testamento y los 3 que aparecen en el Nuevo Testamento. Así que denle un buen aplauso al Señor en esta noche. Padre, te damos gracias por la enseñanza de esta noche. Señor, gracias porque nos permites poder venir a aprender a la iglesia, a conocer más de teología propia. Cómo te mostraste, te revelaste a través de las Escrituras, a través de nombres, y cada nombre significando una cualidad tuya, Señor, hacia tu nación. Porque ellos se creían indignos de mencionar la palabra Yahweh. Gracias, Dios, por la enseñanza. Gracias por que la lluvia ha cesado para que vayamos hoy a nuestros hogares. Gracias por cada uno de los milagros que has derramado en este lugar. Gracias porque muchas oraciones han sido contestadas. Y gracias, Señor, por nuestros milagros. Gracias porque hoy nos permites poder cerrar un mes más del 2024. Señor, y creemos que mañana, por tus misericordias, iniciaremos el mes número 11 del 2024. Y desde ya, Señor, oramos de que va a ser un mes de bendición, de renuevo, de entrega, de servicio, de prosperidad, porque nuevas temporadas vienen para la iglesia de parte de ti. Si te buscamos en espíritu y en verdad, llévanos con bien, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un buen aplauso al Señor. Dios me lo bendiga. Sábado 4 de la tarde, culto de jóvenes, y domingo 10 de la mañana. Bendiciones para todos.